Teoría de la relatividad. Anoche, mientras dormía y relajaba mi peso, soñé que me devolvías todo el amor con un beso. Un sueño es como una vida que muere con la mañana, una ilusión sin salida, una revancha temprana. Sentí tocar tu cintura, sentí el sabor de tu aliento, sentí tu temperatura, sentí tu olor en el viento. Tu espalda bajo mis manos, tus tetas sobre mi pecho, sentí tu deseo arcano y los míos al acecho. Soñé que me rescatabas del dolor, de mi fracaso, de todo lo que se acaba con el color de tu abrazo. Ya sabes que nadie sabe cuándo es sueño lo que pasa, que nadie tiene la clave, que un naipe también es basa. Y me desperté llorando, en silencio, a mi manera. Vos me estabas abrazando y yo ya no sé quién eras. Mi poema, el de que él te dice, Ariel Magirena. Bienvenidos. Ahí se nos vino la noche. Buenas noches, gracias por acompañarme en esta otra noche en soledad, en esta semana en la que te acompañamos también nosotros, de lunes a viernes de 21 a 22 en FM 94.9 Radio Cristal. También nos podés seguir, tal vez nos estés siguiendo por ahí, por nuestra aplicación, nuestro streaming en www.fmradiocristal.com.ar. Y para abrir este programa, fin de semana, va terminando la semana laboral, algunos tienen unas horas de trabajo para el día de mañana, vamos a sintetizar la agenda más importante del día, destacando algunas de las informaciones más destacadas. Mirá cómo me reitero, destacando lo destacado, es como una remarcación, una redundancia. En 5 meses el gobierno del presidente en 5 meses en el gobierno el presidente Milei pasó casi un mes de viaje. 4 viajes los hizo a Estados Unidos. Y cuando le tocó estar en España, hoy estuvo, claro, también naturalmente en El Salvador para acompañar la reasunción del presidente Bukele. Pero cuando estuvo en España tampoco tuvo funciones oficiales. Digamos que el presidente va a hacer lo que le gusta. En Estados Unidos a hablar con empresarios de las startups o de la inteligencia artificial. Sin embargo, nunca se viene con algún contrato. Nada que después de haber estado tantos días y de sacarse fotos con ellos, nos diga van a venir a hacer algún tipo de inversión. Lo que sí ha hecho es hacerle los favores a ellos. Por ejemplo, ya prácticamente le ha ofrecido a Elon Musk el mercado del litio y también la llegada de sus satélites, esos mini satélites que permiten una conexión inalámbrica de internet que cuesta muy cara para los sueldos argentinos, pero que facilita mucho la vida de quienes, por ejemplo, en el interior están trabajando en su campo y quieren conectarse a la web. Pero les decía que su paso por España tampoco había sido muy grato, ya que todos sabemos que no llevó más que problemas, incluso hasta el retiro de la representación diplomática de la madre patria de nuestro país. Vemos cómo eso se va a resolver. Esta es una de las informaciones destacadas de hoy, pero hay otra más. Ayer decíamos que había tenido que ser desalojado de urgencia el sector de terapia intensiva del Hospital Durán. Esto no tenía que ver tanto con Milei como con el jefe de gobierno Jorge Macri. Pero bueno, claro, cuando el gobierno nacional hace ajustes, todas las administraciones lo hacen. Fíjense si no, qué es lo que les pasa a provincias como
Misiones, que cuando vio el ajuste nacional fue a ver cómo es que lo acompañaba y no pudo enfrentarlo, ya que la recaudación, merced a la insólita recesión que está sufriendo, que está padeciendo la Argentina en este momento, hizo que la recaudación provincial sea realmente magra y termine acordando con los policías para que los que hasta hace pocos días estaban bailando con las maestras en forma de protesta, ahora con solamente 15.000 y pico de pesos ya están como amenaza de represión que espero que no se consume. Del mismo modo que esto ocurrió, como les decía, en el Hospital Durán, hoy nos enteramos de que el presidente del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Daniel Arfione, anunció a los gerentes de las regionales que va a haber una reducción drástica de trabajadores. Se trata de 1.000 especialistas que trabajaban hasta el momento en aquellas delegaciones donde no hay donde tienen oficinas pero no hay laboratorio. Dijeron que iba a haber una reducción drástica y que primero iban a presentar un plan de readecuación a los nuevos tiempos, en los cuales iban a aparecer los nombres de los que iban a permanecer en sus trabajos. De esta manera está invitando, los nombres o esa lista se va a conocer en los próximos días, va a estar invitando a quien no se encuentre en ese listado a que se avenga a un acuerdo por retiro voluntario, ¿no? Por lo tanto, al comenzar la semana que viene, en 3 días, el lunes 3, a las 10 de la mañana van a realizar una reunión presencial y virtual, porque tengamos en cuenta que las delegaciones del INTI están en todo el país y necesita ser el lunes a las 10 de la mañana. Así que algunos se reunirán, los que están en el AMBA se vendrán para la sede de ATE aquí en la capital federal y otros se conectarán vía alguna aplicación que así lo permita para tener una presencia por lo menos virtual, pero presencia al fin para tomar algún tipo de decisión, sino resistir, que es lo primero que están proponiendo precisamente la conducción del sindicato ATE, que es la que entiende en estas delegaciones. Por último, hubo una investigación periodística por parte de los equipos de investigación de C5N en torno al Ministerio de Capital Humano. Sobre esto, el vocero Manuel Adorni hizo declaraciones esta mañana porque los periodistas se enteraron primero y hicieron su correspondiente interrogatorio. Y durante todo el día, el canal que hizo esa investigación y que ayer mismo se comunicó con la ministra antes de publicarlo. Esto es una cosa que hay que destacar porque habla de la ética del periodista, ¿no? Antes de hacer una denuncia, encontrarse con los que resultan afectados y preguntarles para que no se trate de un brulote, algo que algún error en esa investigación. La sorpresa para mi colega Mauro Federico fue que la propia ministra Sandra Petrovelo, al escuchar las imputaciones, enterada también ella en virtud del adelanto de esta denuncia, confirmó que efectivamente tenía datos alrededor de eso que ella misma estaba investigando. Y de hecho, también la ministra hizo la denuncia judicial pertinente. El tema es, funcionaba dentro de su ministerio, recién creado, y en el que trabajan o están vinculados funcionarios que fueron nombrados por esta gestión, un mecanismo que confesó la ministra que estaba sucediendo de compra de facturas a una ONG creada por una iniciativa internacional, la Organización Iberoamericana, OIA, por distintos servicios o presuntos servicios. Esto hacía que el Ministerio de Capital Humano pagara una cantidad de dinero y, por lo que se supo, se trataba de la falsificación de una relación
de contrato de servicio, siempre por tiempo limitado, o sea, no nombrar nuevo personal, de 100 presuntos prestadores, cuyo monto en total pasaba luego a comprar divisa al mercado, presuntamente el oficial, porque no había ningún problema para eso, y era repartido entre los funcionarios o entre muchos funcionarios de los que trabajan alrededor de la ministra Petovelo. Si esto ocurre, puede llegar, si la justicia ratifica esta denuncia, puede llevar a una investigación internacional también, porque esta organización iberoamericana, OIA, funciona también en el resto de nuestro continente y tiene, en muchos casos, prestaciones que da a otras organizaciones o a ministerios. Pongamos por caso delegaciones que trabajan para el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que vemos trabajar realmente en la Argentina, y me tocó como periodista atestiguar muchos de los planes que son de verdadera asistencia de desarrollo social, como la oportunidad en la que me tocó cubrir hace 24 años ya en el impenetrable del Chaco, donde este programa de Naciones Unidas buscaba la factibilidad de darles agua potable, agua dulce y en condiciones de beberse a los pobladores que mayormente son de pueblos originarios, Cuón, Cobas, Mocovíes. Y en aquella ocasión, lo primero que había descubierto el programa de Naciones Unidas es la contaminación de los ríos naturales, los que surcan el impenetrable, donde lamentablemente esta contaminación estaba vinculada al tratamiento de contaminantes que hacían los propios lugareños, que tenían vínculos con las empresas tabacaleras, pero que funcionaban como trabajadores, no diría precarizados, porque son en realidad prestadores de servicios, tienen sus propias plantaciones de tabaco, su propio tratamiento antiplagas en las plantaciones, en las zonas aledañas a su propia vivienda, y todo su material es otorgado por las tabacaleras, pero ellos hacen tienen ese trato con su naturaleza circundante, lavan los instrumentos de uso contaminados con pesticidas en el agua donde van también sus desperdicios cloacales, y luego beben de esa misma agua, de ese mismo hilo de agua dulce, de ese mismo río que está fuertemente contaminado. Así que se trataba de hacer pozos para llegar a napas que no estuviesen contaminadas y que fueran potables. Un programa interesantísimo que un día me gustaría comentar con ustedes. Si les decía, si esta denuncia en el Ministerio de Capital Humano se concreta, podría llegar a ser un escándalo no solamente en la Argentina. No es el único, ustedes ya saben, no es el único problema que afronta el Ministerio de Capital Humano a solamente 5 meses y algunos días, a punto de cumplir los 6 meses de gobierno de Javier Milei, cuando ha incumplido además la intimación del juez Casanelo de que disponga el reparto, el suministro de las toneladas de alimento que están guardadas en depósitos compradas por el gobierno anterior y nunca distribuidas por el actual gobierno, que decidió el ahorro, ya que se necesita tener esos depósitos abastecidos permanentemente, y durante 6 meses no lo hicieron también, negando la provisión de esto, y muchos de esos alimentos están venciendo en el correr de estos días. Toda una irregularidad que también se convirtió en escándalo. Veremos qué es lo que ocurre con esto. Mientras tanto, damos vuelta a la página con una cortinita que nos va a regalar nuestro operador Daniel Martín.
Y en esta hermosa noche fresca de viernes, mientras nos preparamos a disfrutar tal vez el frío del fin de semana, estamos solos pero no tan solos, ya que nuestra columnista Samantha Matzke preparó su columna del día de hoy por no poder hacerse presente. Vamos a compartirla, Samantha Matzke y su acercamiento a la que llamamos Madre de la Patria. ¿Quién es Samantha? Cuando decimos padre de la patria, una imagen se nos viene a la cabeza. Don José de San Martín. No hay dudas. En los actos escolares aprendimos que las mujeres negras vendían pastelitos y mazamorras calientes para las viejas sin dientes, y que algunos negros murieron pronto en las batallas. Pero nunca nos enseñaron quién es la madre de la patria. Cuando nos referimos a ella, muy pocos saben de quién hablamos. María Remedios del Valle Rosas, la Parda, como se la menciona en algunos partes militares. La madre de la patria era negra, tenía raíces africanas. Nació en esta ciudad porteña, entonces capital del virreinato del Río de la Plata. No se sabe con exactitud la fecha, pero se presume que fue entre el año 1766 y 1767. También se desconoce si estaba esclavizada o era liberta. Tampoco sabemos el nombre de su marido y de sus hijos, pero sí sabemos que murieron por defender esta patria. Su participación en el proceso emancipatorio inició en 1807 en el Cuerpo de Andaluces, que defendió la ciudad de las invasiones inglesas. Allí, María asistió y guardó las mochilas para aligerar la marcha en los corrales de Miserere. Con la Revolución de Mayo en 1810 se organiza la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, que luego se denominaría Ejército del Norte. María Remedios se incorpora a ella bajo el mando de Ortiz de Campo, junto a su marido y sus 2 hijos, quienes no sobrevivieron a la campaña. A pesar de esta enorme pérdida, ella continuó atendiendo a los heridos en las primeras líneas del ejército. Así también animó y alentó a los soldados en el fragor del combate. Durante las vísperas de la batalla de Tucumán, María le pidió a Juan Manuel Belgrano permiso para atender a los heridos de las primeras líneas de combate. Belgrano, que siempre fue reacio a la participación femenina en sus tropas, se lo negó. A María no le importó. Durante la contienda se filtró entre las líneas de retaguardia y llegó al centro del combate, donde asistió y alentó a los soldados a batir al enemigo. La soldadesca, que era consciente del rol histórico que cumplía en esa lucha contra los realistas, comenzó a llamarla Madre de la Patria. Belgrano no pudo más que rendirse ante la evidencia de su valor y la nombró capitana de su ejército. María cuidó y atendió a los soldados en las victorias de Tucumán y Salta, y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. En esta última batalla fue herida de bala y tomada prisionera. Por alimentar a los jefes, oficiales y tropas que se hallaban prisioneros por los realistas, por conservar, aliviarlos y aún proporcionarles las fugas a mucho, fue sentenciado por los caudillos enemigos Pezuela, Ramírez y Tacón a ser azotado públicamente durante 9 días. María Remedios estuvo 7 veces en capilla, es decir, a punto de ser fusilada. A lo largo de su carrera militar recibió 6 heridas graves de bala, porque además de su servicio humanitario, luchó como soldado de nuestro ejército. Terminada la guerra fue olvidada y abandonada a su suerte. Sobrevivió vendiendo pastelitos y pidiendo limosna en las inmediaciones de la Catedral de Buenos Aires y Plaza de Mayo, en aquel entonces Plaza de la Victoria. Luego de su participación en el Ejército del Norte, no se tienen registros de cómo continuó la vida de María Remedios, ni cómo regresó a Buenos Aires, hasta que inició los trámites ante la Contaduría General de la Nación para cobrar una pensión. En octubre de 1826, María Remedios, a través del diputado Manuel Rico, presentó un pedido para que se le reconociera los servicios prestados a la patria y la pérdida de su esposo e hijos. El diputado Rico expuso: desde el primer grito de la revolución tiene el honor de haber sostenido la justa causa de la independencia, una de aquellas maneras que suelen servir de admiración a la historia de los pueblos. Pero su petición no fue atendida hasta que el general Juan José Viamonte la reconociera en la calle mientras ella pedía limosna, y luego presentara un proyecto para darle un sueldo. Pero su petición no fue atendida
hasta que el general Juan José Viamonte presentara un proyecto para darle un sueldo. Fue cuando la reconoció en la calle pidiendo limosna. A través de aquel expediente se pudo reconstruir parte de su vida, incluso a través de los informes presentados en apoyo a Remedios por parte de los generales Juan José Viamonte, Eustaquio Díaz Vélez, Juan Martín de Pueyrredón, Gregorio Araoz de la Madrid y de los coroneles Hipólito Videla, Manuel Ramírez y Bernardo de Anzoátegui, quienes a través de diferentes expresiones y elogios destacaron la bravura, el patriotismo y su espíritu humanitario. Luego, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, le aumentó la pensión de 30 a 216 pesos. Ella, en agradecimiento, se coloca su apellido y pasa a ser la sargento mayor María Remedios del Valle Rosas, la Parda, madre de la patria. María fue una de las 3 únicas mujeres a las que se les pagaron haberes militares de oficial. Esta consideración la compartía con Manuela Hurtado de Mendoza, la tucumanesa, con grado de subteniente de infantería, de relevante actuación durante las invasiones inglesas, y con otra mujer de la que no se conoce el nombre, pero que había actuado en la banda oriental en el regimiento de dragones de la patria, y luego en el de Husares. La figura de María Remedios del Valle Rosas es relevante para la historia de nuestro país. Por ello, cada 8 de noviembre se celebra en su honor el Día de los Afroargentinos y de la Cultura Africana. Notable la columna de Samantha, teniendo en cuenta que hace pocos días, y yo se lo había comentado a ella también, cuando se dio a conocer que el billete de 10.000 pesos iba a llevar las imágenes de María Remedios del Valle y de Manuel Belgrano, hubo sorna en las redes, incluso uno que había preguntado: ¿y quién es esa negra que está con Belgrano? ¿La sirvienta, la que limpiaba su casa? Hace falta tener un poquito más de patria. Por suerte, este gobierno decidió honrar ese diseño, ¿no?, que hereda del gobierno anterior, y convertir en billete a la llamada madre de la patria. Pero necesitamos conocer más nuestra historia para amarnos. Es como si hubieras nacido y no conocido a tu padre, y nunca preguntaras y nunca nadie te dijera sobre él. La patria es la que nos hace. Somos también lo que somos en comunidad, y gracias a ella. Vamos a cerrar la columna de Samantha con un tema que ella misma eligió. María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. 6 oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir.
bandera, mujer, capitana del sol. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca, allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelina sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Bueno, seguimos aquí en Y se nos vino la noche, mientras estábamos hablando con Daniel Martín sobre viejas tecnologías y también con recuerdos que se pierden gracias a la obsolescencia de esas tecnologías. ¿Quién sabe lo que ha sido, lo que se ha perdido de los álbumes familiares, en esas fotos de las cuales todavía tenemos los negativos y no sabemos si están en condiciones de volver a revelarse, o aquellas fotos que en una de esas la agarró la humedad y cuando vamos al álbum están pegadas y se quedan con el pedazo de film que tienen en la portada, es la partecita esa brillante, y bueno, y hemos perdido algún recuerdo. Y también aquellos videos que en forma casera se hacían con maquinitas en la mano, que se pasaban a un VHS si tenías los cables como para poder pasarlos, y si no, guardabas esos casetitos que ahora no puedes encontrar dónde los reproduzcan y de dónde, cómo haces para digitalizarlo. Y hablábamos con Martín que hubo un trabajo muy importante que se había hecho precisamente en ese entonces se llamaba Canal 7, luego la televisión pública. Antes, cuando yo entré a trabajar allí, se llamaba ATC, de rescate de los viejos archivos que tenía la televisión argentina. Recordemos que la República Argentina fue el cuarto país en tener televisión en el continente, y uno de los pocos en el mundo también, ¿eh? No había una decena de países con televisión, y tuvimos ese gusto en el año 49 gracias al ímpetu que le dio, al fomento que le dio el entonces presidente Perón, que como siempre hacía, se apalancaba en un empresario con experiencia, como fue Jaime Yankelevich. Lo podemos llamar tranquilamente a este prócer Jaime Yankelevich como el padre de la televisión. Él ya tenía radios en la Argentina y se atrevió a este desafío de Perón, que había conseguido la tecnología que era producto del desarrollo tecnológico que se había hecho para la guerra. La Argentina ya había utilizado tecnología de la guerra para ser señera en el mundo en materia de comunicación. Cuando los locos de la azotea convirtieron el invento de Guillermo Marconi, que había sido utilizado para las comunicaciones durante la guerra, en un vehículo de comunicación, y transmitieron la obra Parsifal, y luego esto que todos nosotros estamos jugando todavía, la radio, que será inmortal, aunque tenga a veces esta forma digital. ¿Cuánto se habrá perdido? Y les decía, no me quiero perder en esto, la anécdota, que en la televisión pública se habían preocupado por hacer un rescate de archivos que tenían más de 50 años. En ese entonces estaba la televisión argentina cumpliendo 50 años y tenía arrumbado y a merced de la polución ambiente en los viejos enlatados, ¿no? Material que además en muchos casos estaba sin rotular, que no se sabía qué era. Hubo un trabajo enorme que hacer
con antropólogos, comunicadores, periodistas, muchos de estos retirados, para poder identificar por la imagen y algunos por el oído quiénes eran los que estaban atestiguando en esos momentos. Se ha perdido gracias no solamente al paso del tiempo, sino al arbitrio del odio que ojalá algún día podamos despojar de la Argentina. Se han perdido momentos históricos que merecían que hoy pudiéramos consultarlos, porque estaba la tecnología para registrarlos. Se había hecho porque había una responsabilidad, había un entendimiento de que proteger la historia era de valor cultural. De hecho, países del primer mundo nos secundaron en ese criterio, en ese paradigma de protección de nuestro acervo cultural. También hablábamos otro día con Daniel Martín, que es un amante de la comunicación, y esto lo manifiesta al frente de muchos de los aspectos más importantes de esta emisora, ni que decir, es ser el que maneja esta locomotora sin la cual los vagones que llenamos, quienes hacemos comunicación, sería imposible de llevar hasta ustedes. Se interesaba en este diálogo conmigo sobre cómo hace, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un equipo en sus carteras de cultura y de comunicación que sale por todo el país a registrar todo ese acervo cultural que nunca se publicaría de otra manera. Y tiene, por ejemplo, registros de los años del nacimiento del blues, incluso en los viejos algodonales de Alabama, o los primeros registros sonoros que han sido tomados con equipos móviles, yendo a los lugares donde los negros se reunían a hacer sus ceremonias de felicidad después de tantos días de trabajo, y todavía no estaba por completo abolida la esclavitud. Sabíamos, por supuesto, que los estados del norte habían sido los primeros en aceptar eso después de haber aprovechado y abusado de los negros, porque no puede llamarse tampoco inmigración, porque habían sido llevados así ahí por la fuerza, y reconocerlos como parte de su propio acervo. Mucha de la cultura estadounidense, mucho de lo mejor de la cultura y el deporte estadounidense, sin el aporte de los negros, desde esclavos hasta libertos, no tendrían la calidad que hoy tienen si no fuera precisamente por ellos, y ellos se ocupan de salir a buscarlo. De tal manera que cuando hay nuevos emergentes culturales, enseguida están atentos a detectarlos y salir a buscarlo. Si aquí, por ejemplo, se hubiera decidido hacerlo, hubiéramos tenido registro de los primeros que se atrevieron a hacer trap en la Argentina, de hacer de hacer rock. Fíjense que el rock hoy en el mundo es como el folclore. El folclore vinculado con el acervo original de los países que hoy están subsistiendo, y el rock como el modo de expresión de una generación que, aunque hoy se esté despidiendo, marcó un cambio cultural, un cambio en la época, y que en la República Argentina tiene un sello propio. Para mí y para muchos de los especialistas en el mundo también, el rock argentino tiene una marca en el rock mundial tan importante como el de Estados Unidos o el de Gran Bretaña, que sin ser el primer cultor del rock, sino el segundo, hizo un rock que en muchos de los más grandes aspectos ha superado al lugar de origen, que también le debe a los negros. Recordemos que las primeras expresiones del rock fueron el rhythm and blues, el hijo del blues que los negros habían creado mientras trabajaban no solo en los algodonales. Soy injusto cuando hablo de los algodonales de Alabama, también en el trabajo ferroviario. Cuánto tenía del ritmo, del golpe y de darle sintonía con su corazón, ese sincopado, para crear ese género que algunos seguimos amando y que se ha convertido en inmortal. Pero no solamente
esto lo tenemos que decir, y Samantha más que es una especialista en esto, no solamente está en Estados Unidos, ni siquiera en todos los países donde los negros han sido llevados como esclavos. En la Argentina, donde la esclavitud duró verdaderamente poco y también pesa sobre nuestros crímenes sociales, han tenido muchísimo para aportar. Hoy Samantha nos presentó a la madre de la patria, que era María Remedios del Valle, descendiente directa, negra ella. El propio Mulato Rivadavia, al que consideramos el primer presidente, había negros y mulatos desde el principio. Como lo decía mismo Samantha, pareciera que para nosotros los negros duraron un ratito y que eran la mazamorrera y el esclavo y el tamborcito de Tacuarí. Sin embargo, mismo en el pelo de Samantha podemos verlo. Usted sabe que no hay otro lugar en el mundo donde la raza propia tuviese rulos, y todos los rulientos del mundo encuentran en su ADN alguna gotita africana, que esto es algo también que los africanos nos han dado y que celebramos. Y así, como quien dice, como quien cuenta historias, cerramos este bloque con una cortinita que me va a regalar el propio Daniel, que me inspiró este monólogo, porque él no se atreve allí atrás de los controles, pero es tímido. ¿Qué quiere que le diga?
Y mientras nos vamos acercando al final de esta noche y al final de la semana también, recordaba en estos días a un amigo que ya no nos acompaña, un cuadro peronista que supo padecer la prisión durante los años de fuego. Bueno, zafó, por lo menos había sobrevivido, y que recordaba que había tenido su indemnización durante el gobierno menemista, en que se decidió indemnizar a las víctimas de la guerra sucia, a las víctimas del terrorismo de Estado, y que, contrario de lo que otros de su generación y de sus padeceres, cuando se encontró con ese dinero, que era importante en tiempos de la convertibilidad, dedicó todo su dinero a promover cooperativas de autoconstrucción. Todo su dinero entre la gente que no tenía vivienda, pero tenía la capacidad de construir sus casas. El proyecto era un barrio por allí, por el lejano oeste, podríamos decir. El menemismo no era un momento muy propicio para ningún tipo de inversión. El gallego Feliciano Fernández, de él estoy hablando, para algunos no será nadie, para otros un cuadro al que siempre admiraremos, nos dejó hace pocos años, víctima del cáncer y en absoluta pobreza. Pero en esos años donde probablemente podemos decir que naciera la grieta, o cuando se profundizara, en realidad aquí siempre hubo una especie de rivalidad, de fanatismos siempre caliente. Pero la grieta tiene otra connotación que además resultó muy pesada para quienes entendemos el peronismo como la respuesta a los problemas que tenemos los argentinos y la salida a una patria de justicia, de solidaridad, que termine con la pobreza y que tenga a los niños como únicos privilegiados. Muchos de aquellos que en la década del 70 se manifestaban revolucionarios y sobrevivieron aquellos años, luego supieron adecuarse a los nuevos tiempos y algunos sacarle incluso provecho. En estos últimos años, poco antes de morir el gallego Feliciano Fernández, escribió un artículo muy elocuente que quiero compartir con ustedes y con esto cerrar la semana e invitarlos para la próxima. El artículo se llama La naturaleza del quebrado. Los militantes que luchan por la liberación, dice el gallego Feliciano Fernández, deben estar preparados para derrotar al mayor de los enemigos, la subjetividad del quebrado. Desde esa subjetividad no hay posibilidad alguna de enfrentar a la oligarquía. El quebrado ha sido invadido por la ideología dominante. Se manifiesta de muchas formas y tiene una sola determinación. El sistema aniquiló la utopía de esa subjetividad militante. La llamada derrota de los 70 engendró un ejército de quebrados. Algunos asumieron esa condición y se pusieron a las órdenes del enemigo. No son los más peligrosos. Argumentan su utopía como errores de juventud, inexperiencia, etc. Se visualizan rápidamente por su incoherencia y nadie tiene dudas de que son traidores a los intereses del pueblo. También nos encontramos con los que aceptan que las cosas son las medidas del hombre y que el hombre nació para ser cosificado. Porque los tiempos han cambiado, nos señalan, el mundo es otro y nos tiran arriba de la mesa medallas oxidadas de los 70 y la sangre de los compañeros para decirnos que el pueblo fue indiferente y que de nada sirvió la utopía. Hay otra manifestación del quebrado. Mostrar su militancia y los hechos de la historia como imposibles de replicar. Porque antes existía la utopía y una moral revolucionaria ausentes en el presente, y ahí comienza nuevamente la historia de que el mundo cambió. También hay militantes que nacieron quebrados. Para ellos lo político es una forma de procurar sus medios de vida, lo ven como un hecho natural. Son el producto más acabado del sistema liberal. Toda su tarea es ser retaguardia de quien posibilita su carrera política.
La más triste y dolorosa expresión del quebrado es la de aquel que sigue sosteniendo las mismas banderas, declamando los mismos principios, señalando al mismo enemigo, pero ha dejado de creer en el pueblo y no puede observarlo como interlocutor del militante, como colectivo que nace para expresar sus intereses confrontando con el enemigo. La utopía tiene varias dimensiones, pero hay una determinante: creer en la fuerza de nuestro pueblo. Cuando se deja de creer en quien nos escucha, de nada sirven los principios que se expresan como utopía. La naturaleza del quebrado comparte con nosotros una certeza: la muerte. La diferencia es que para nosotros la vida es lucha, creatividad, audacia, riesgo. Para ellos disfrutar de la mayor cantidad de cosas que son valoradas por los sectores dominantes, no poner nunca en riesgo el estatus alcanzado y transitar los caminos del orden social, que no afecta el privilegio de los sectores dominantes. Una mirada sobre un presente de la política que nos encuentra con los quebrados y algunos que nunca pensaron en una utopía nacional, en una patria para todos, en un encuentro de hermanos. Una clase política que los tiene adentro y también satélites, sospechando e incluso echando culpas de lo que nos ocurre precisamente a las víctimas de lo que nos ocurre. Que cuando miran al verdugo, miran al pueblo y dicen: mirá, ¿a quién nos trajiste? Si ustedes quieren, nos encontramos la semana que viene, como todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 22, por FM Radio Cristal. Ahora los dejo, como los últimos días de esta semana laboral, con Martín Quinteros y Soundfly. Hasta el lunes.